Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Vamos a, buenos días. Vamos a tomar su trabajo de práctica ahorita con los datos que teníamos ahí almacenados, que corresponden a calificaciones de cierto examen de 80 personas. Y pues desde cero, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que hicimos con el ejemplo que fui desarrollando a través de las sesiones. Solo que yo tenía 60, este número es más cómodo, 80. Claro que va a tener decimales, pero terminan, ¿verdad? Ya no son expansiones infinitas periódicas. Entonces necesitamos sus hojas de cuadrícula, de preferencia, para que presenten sus gráficas, su lápiz, su calculadora, su goma allá a la mano. Necesitan avanzar en este ejercicio porque ya tenemos examen la semana que entra. Y sobre la marcha, pues si hay dudas, me las van planteando, ¿verdad? Bueno, entonces iniciamos ese trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro diagrama, tallo hojas. Como en la vez anterior, sugiero que tengan dos espacios para registrar los 30 y tantos, dos para los 40 y tantos, etcétera, ¿verdad? De manera que nos quede más cómodo para el momento del conteo. Pongo un 3 para registrar el 0, 1, 2, 3, 4, en cuanto a que tenga 30, 31, 32, 33, 34. No importa que ahí no queden en orden, pero sí les recomiendo que los separen con una coma para que después los contemos rápidamente. En el siguiente renglón de los 30 serían 35, 36, 37 hasta 39. Y luego otros dos renglones para el 40 de arriba hacia abajo. Registramos 40, 41, 42, 43, 44 en el primero y del 45 al 49 en el segundo, y así sucesivamente hasta tomar el último renglón, que correspondería a los 90, ¿verdad? Entonces adelante, ustedes inician su trabajo y ahorita vamos comparando. Les comenté ayer, si no desean trabajar, si no les interesa, pues se van a aburrir, ¿verdad? Se van a dormir. Entonces, último renglón para registrar el del 96 al... No hay 100 aquí, del 96 al 99, si hubiese alguno. Total, 80 datos. Hay que registrar con todo cuidado porque si no, colocamos mal los números, contamos mal, alteramos las frecuencias de los futuros intervalos. Adelante, señoritas, adelante, jóvenes. Profe, Dígame. si hubiera un 100 ya se tendría que poner otro, ¿no? Sí, exactamente, al final tendría que poner el 1, 10, bueno, el 0, con el 0, el 10 para registrar el 100, 101, etcétera. Pero como no llega hasta por allá, Ok, casualmente gracias. sí, en esta serie de datos no llegamos hasta allá, llegamos hasta el 96, 98 máximo. Entonces ahí con su cuadrícula es más fácil trazar las gráficas y las vamos mostrando, ¿verdad? A la cámara en un momento dado si tenemos dudas.
En cada hoja que trabajen, por favor, le ponen sus apellidos y nombre, como están registrados en SAES, en la parte de arriba, en el margen superior. Apellidos y nombre, por favor. Y háganlo en limpio. Por eso les digo que tengan ahí su lápiz, su goma a la mano. Sí. Repito la instrucción para las o los que se acaban de incorporar. Tienen ahí los datos para trabajar en sus hojas de cuadrículas, preferentemente para que puedan levantar rápido las gráficas. Empezamos con el diagrama tallo hojas para darle un orden a estos datos y que nos permita contarlos rápidamente. Dejamos 2 ramas para cada decena, es decir, del lado izquierdo de la columna presentarán 2 treces, ¿verdad? Para los 30, 31, 32, 33, 34. La siguiente, todavía con el 3 del lado izquierdo, 35 hasta 39. Luego 2 cuatros de arriba hacia abajo. El primer 4 es para los de 40 a 44. El siguiente para registrar del 45 al 49. Y así sucesivamente. La calificación no pasa de 98, entonces necesitan al final 2 nueves. Lo hacen en limpio, por favor, presentan en la parte superior, anotan en la parte superior su registro como está en el SAES, apellidos y nombre. La intención es que recapitulen, ¿verdad?, todo lo que hemos hecho aquí. Yo espero que le hayan dado una leída a todos, si no, pues van a avanzar muy lentamente y no les va a ajustar el tiempo. Aquí yo puedo ir coloreando o marcando de alguna manera los datos. Digamos, estoy contando el 60, pues le pongo ahí otro color para ya no volverlo a contar. Si imprimieron, lo tienen ahí en papel al lado, pueden ustedes ir poniendo pequeñas marcas doradas, tachando, no sé. El asunto es contar bien, no incluir o excluir datos.
Bueno, yo creo que ya la mayoría tiene su árbol. O diagrama tallo hojas. Para empezar el conteo correspondiente. Nos da un minutito más. Bien, aparece una medida de dispersión llamada rango. Hay que determinar el rango de nuestra muestra. Alguien se acaba de incorporar. Estamos trabajando con la serie de datos. Debe tener a la mano su calculadora, su lápiz, sus hojas de trabajo, cuadriculadas de preferencia. En la parte superior de cada hoja de trabajo va a registrar sus apellidos y su nombre. Ahí está la serie de datos, pero ustedes la tienen en su material. Pues ya tenemos rato con esto. Entonces ya debe estar elaborado el diagrama tallo hojas. Estamos con el rango. Determinen el rango, por favor. 67. 67. Nos encaminamos a estimar, es decir, a dar una aproximación al número de intervalos y la amplitud que necesitamos. Intervalos, clases, intervalos de clase, módulos, categorías, le llaman de esa manera. Equivalente, como es 67, la primera aproximación, la primera estimación sería obtener la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es de raíz de 80, está cerca de 9. Obviamente también está cerca de 8, pero pues está más cerca de 9 que de 8. Y ahorita vamos a tomar la decisión. Hicimos el convenio de estimar el tamaño de la muestra aproximadamente con la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Bueno, dije mal, estamos con el convenio de estimar el número de intervalos con la raíz cuadrada de n. Y estamos entre 8 y 9 intervalos. Y ahora juzgamos que es lo más conveniente, pensando que la amplitud es uniforme para cada clase y debe ser un número impar para nosotros, ¿eh? Oye, que yo lo quiero hacer con número par, adelante, pero pues ya no vamos a tener la manera de estar comparando si vamos bien. Hagan su ensayo. Debemos basar ligeramente al rango que fue de 67. Si tomo 9 intervalos y multiplico por 7, que es amplitud impar, 9 por 7 es 63. Me quedo por abajo del 67. Si tomo 8 intervalos, 9 por 8, 72. O hagan ese juego ahí para ver qué número de intervalos les conviene tomar. Uy, alguien más se agrega, nunca vamos a acabar. Estamos trabajando, joven que se acaba de incorporar, necesita sus hojas de trabajo. Ahí está la serie de datos en pantalla, pero ya todo el mundo tiene su diagrama tallo hojas y estamos en la estimación de cuántos intervalos vamos a escribir para esto. Necesita registrar sus apellidos y su nombre en la parte superior, como usted aparece en el registro del SAES. Haga su trabajo en limpio, cada hoja de trabajo debe llevar esos datos en la parte superior. Entonces estoy analizando qué pasa si pongo 9 intervalos con amplitud 7, con amplitud 9. Si quedo muy lejos del 67, por arriba del 77 para superarlo ligeramente, pues necesito disminuir el número de intervalos. En vez de 9, pensar en 8 intervalos y jugar con amplitud impar. El 5 pues no me sirve, está muy lejos del 67, 8 por 5, 40. El 7, 8 por 7, 56. Quedó por abajo del 67. 8 intervalos, 8 por 8 y amplitud impar,
Amplitud par 8 por 8, 64, no me quedaría de todos modos. Siguiente amplitud impar después del 7, número 9. Estoy pensando en 8 intervalos y amplitud 9. Si hace su multiplicación, eso supera ligeramente al 67, ¿verdad? Se quedan en 72. Supero ligeramente al rango que era de 67. Si tomaba 9 intervalos y le pongo amplitud 9, pues quedo muy lejos, ¿verdad? En el 81. Y si le pongo amplitud 7, 9 por 7, 63, me quedo por abajo. Entonces, ahí la decisión para hacer el trabajo unificado correspondería a 8 intervalos de amplitud 9 cada uno. Ya tengo la amplitud impar. Y el 8 está cerca de la raíz del 9 que habíamos estimado con la raíz cuadrada de 80. Naturalmente debe ser un número entero de intervalos. K minúscula para representar el número de intervalos se queda en 8 y omega minúscula se queda en 9. Con eso ya puedo ir armando los intervalos correspondientes y después tomar la frecuencia de cada intervalo. Dato mínimo 31, dato máximo 98. A partir del dato mínimo, ya sabemos cómo proceder para determinar la primera frontera inferior, el primer límite real inferior, la primera cota inferior. Como los datos están registrados en enteros, al dato mínimo le resto 0.5 y me establezco en la primera frontera inferior, que sería 30.5. La amplitud de 9 me dice que a 30.5 le agregue 9 unidades. El superior de ese primer intervalo sería 39.5. Entonces empezamos a armar nuestra tabla. Necesitan espacio en esa tabla porque lleva varias columnas ya en el trabajo integrado. Uy. Cristina se acaba de incorporar. Ya estamos adelantados con el trabajo, con nuestros datos. Ya tenemos el diagrama tallo hojas, ya tenemos el rango, ya estimamos el número de intervalos y la amplitud correspondiente. Entonces necesita alcanzarnos. De una vez le comento que el número de intervalos va a ser de 8 y la amplitud de 9. Haga su trabajo en limpio. En la parte superior va a registrar sus apellidos, sus nombres de cada hoja de trabajo. En la parte superior, Supongo que la mayoría ya había trabajado con Classroom o bien con alguna plataforma donde tendrían que enviar sus trabajos. Dependiendo del sistema operativo que tengan en sus teléfonos. Pero bueno, en la tienda correspondiente, Play Store o como se llame la que les corresponde, tienen aplicaciones, tienen apps para escáneres en PDF. Está el CS Scanner, está el CAM Scanner y otros más que me permiten, a partir de la hojita que tengo de trabajo, tomar un escaneo en PDF y aún más reunir en un solo archivo todas las hojas de trabajo y subirlas en su momento. Entonces ahí en su celular seguro tienen esa aplicación o una parecida, ¿verdad? Para poder escanear. En PDF es lo más conveniente.
y en un solo archivo enviar nuestro trabajo. Bueno, todos nuestros intervalos van de 30.5 a 39.5, de 39.5 a 48.5. Oiga, profe. Dígame. Tengo una duda ahí. Bueno, en la última clase, la frontera inferior es 93.5, pero la superior se pasa del último... Sí, pero usted debe completar la amplitud de 9. La superior es de 102.5, pero eso no afecta a su conteo. ¿Me explico? Ok. Porque va a tener datos de hasta el 98. Es un intervalo que se pasa un poquito, como en el inicial, ¿no? No tengo pocos datos en el inicial, en el final también voy a tener pocos datos. Ok. Como los extremos. Sí, por eso no se preocupe. Todos deben tener amplitud uniforme. Bueno. A continuación, en la columna correspondiente, las marcas de clase, tenemos que obtener puntos medios. Con que obtengamos el primero, lo demás se da rapidísimo, ¿verdad? Punto medio del primer intervalo. Es 35. Agregando el valor de la amplitud, que es constante, para las siguientes marcas de clase. Como estos son puntajes, son calificaciones, carece de unidades, no le ponemos ahí, como en el caso anterior, centímetros, simplemente son calificaciones. Profe, Dígame. la primera marca de clase es 35. Exactamente. Y ya de ahí en adelante usted va formando las demás, ¿verdad? ¿Cómo? Pues porque entre marca de clase y marca de clase consecutivas debe existir una separación de 9 unidades, una longitud de 9. Disculpe, profesor. Dígame, Andrea. Para sacar la frontera inferior, tenemos que, bueno, al rango mínimo le tenemos que restar algo, ¿no? El dato mínimo, sí. Yo supongo que le dio una leidita a sus notas o a lo que Sí, está en... solo que ahí tengo un poco de confusión porque ya, bueno, ahorita bueno, usted nos dijo la frontera superior y pues no me coincidió. Entonces, ¿me podría decir qué se le tiene que restar para conseguir la frontera inferior? Por Pues, favor. como siempre, ¿qué le restamos, Camargo? Restar el El dato rango, mínimo. bueno, el dato mínimo, no, restar el dato mayor menos el dato mínimo. Ese es para el rango, para la primera frontera inferior, para el primer límite real inferior. Menos 0.5. Menos 0.5. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, me preocupa la pregunta porque eso es básico para armar cualquier distribución. Y yo lo comenté con amplitud cuando armamos nuestra tabla. Sí, bueno, es que lo que pasa que me confundí con la frontera superior, que es cuando se le suma la amplitud. Pensé que tenía que restar, pero ya no. Gracias.
Señoritas jóvenes, una exhortación, no digan esto es súper fácil y ya no leo, ya no repaso. El exceso de confianza es mal consejero. Si estoy confiado en que en el examen voy a sacar una aplicación, me voy a poner en línea para que me lo resuelvan, pues eso ya es de cada quien. A mí lo que me importa es su aprendizaje, lo que aprendan. Tenemos un repertorio de trucos para hacer trampa en los exámenes a distancia, en los exámenes vía computadora o en línea. Ahí en YouTube, ¿verdad? Uno revisa y tiene trucos y trucos y trucos. Pero bueno, eso ya es de la honestidad de cada quien. Imagínense un trabajador de la salud, un futuro profesionista del área de la salud, haciendo trampas desde ahorita, sí se vería como medio especial. Maestro, entonces tendrían que ser 8 clases. Ya determinadas por la estimación que hicimos, son 8 clases o intervalos de clase. Y para que la amplitud sea impar y supere ligeramente al rango, pues tiene que ser de 9, ¿verdad? 8 por 9, 72. Porque 8 por 7, el impar anterior a 9, el número impar anterior a 9, 8 por 7 me queda por abajo de 67. Me queda 56. Y si le pone 9 intervalos, 9 por 7, 63, me queda todavía por abajo de 67. Yo debo superar al rango, porque si no, algún dato o varios datos quedarían fuera del último intervalo, ¿no? Si no se dan criterios, entonces tendría pues múltiples presentaciones de esta tabla de frecuencias que están construyendo. Algunos tomarían amplitud 8, otros amplitud 7, otros amplitud 6, otros amplitud 5, con 10 intervalos, con 12 intervalos, en fin. Por eso se fijan algunos criterios, si no, imagínense, ¿no? Para poder, dejen de la evaluación, del problema de hacer comparaciones. Unos tendrían marcas de clase diferentes a otros y por lo tanto cambiarían ahí ligeramente los valores de las medidas de centralización, de las medidas de dispersión. Entonces ya tenemos las marcas de clase. Ahora sí nos toca contar cuántos datos quedan en el interior de cada intervalo o de cada clase para construir la columna de frecuencia absoluta y de inmediato la columna de frecuencia relativa. Dejen hasta 4 decimales en la columna de frecuencia relativa, completen con ceros, si les sale .05, ustedes le agregan 2 ceros. Con un dato que me dé los 4 decimales, eso me indica a mí, o me alerta que debo tomar 4 posiciones decimales, aunque algunas las complete con ceros, ¿verdad? En centésimos, milésimos, en fin. Entonces contamos los datos para tener la frecuencia del primer intervalo. Veo mi diagrama de tallo hojas y veo cuántos datos están entre 31 y 39 incluidos, ¿verdad? El 31 y 39. Tengo 2 líneas para eso, entonces vamos con calma. De 31 a 39 cuento y son 4 datos los que caben en ese intervalo, ¿verdad? Yo tengo la primera frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, ¿saben cómo obtenerla? 4 entre 80, tienen su calculadora a la mano. 0.5. 0, 5, cuidado. Ah, sí, perdón. Y le completa con 2 ceros después. Y los que deseen, pues pueden continuar con la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. O bien completar la columna de frecuencia, la columna de frecuencia relativa, y luego pasarse a la frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Por lo pronto, para el primer renglón de su tabla de distribución de frecuencias, tenemos
4 de frecuencia, 4 de punto 0,500 de frecuencia relativa, frecuencia acumulada de 4 porque es el primer intervalo y frecuencia relativa acumulada de punto 0,500. El segundo intervalo nos concentramos para el conteo. Ya no estamos contando aquí en esta tabla. Eso lo dejé por los que se incorporaron después. Si no lo tienen a la mano. Estamos contando en su, perdón, en su diagrama tallo hojas, porque ahí está de alguna manera más fácil de hacer el conteo. Ahorita comparen entre ustedes o comparamos las frecuencias, cuando menos la tabla de frecuencia absoluta para cada intervalo y veremos si contamos bien o se nos pasó algo, ¿no? Y corregimos. Bueno, creo que ya puedo quitar la serie de datos.
Por favor, cuando escuchen sus apellidos o su nombre, me abren su micrófono y me contestan. Tomo lista a partir de la que yo tengo aquí registrada. Amén de que puedo tomar lista aquí en términos de lo que me permite la plataforma, pero toma lista cuando están ahí presentando su fotografía, inclusive, ¿no? Entonces vamos a verificar. Cristina Alvarado, Presente. correcto. Janet Arcos, Arcos Mateos, Lori Janet, no está. Montserrat Ávila, Presente. Emanuel Cabañas, Andrea Camacho, Presente. Miguel Ángel Camargo, Presente. Natalie Carpinteiro, Presente. Odalis Castro, Presente. ¿es Odalis o Dalis? Odalis. Gracias. Sí. Leonardo Coronado, Presente. Danae Cruz, Presente. Atenea Díaz, Presente, profe. ándele. Juan Carlos Durán, Presente, profesor. gracias. Michelle Gaona, Presente. esto aquí. Margarita González, Presente, profe. gracias. Daniel González, no sé cómo pronunciarlo. Está bien, profe. Presente. Yael González, Presente. Ivette Hernández, Presente. Yair Jiménez, Presente. Jiménez, bien. Jiménez Rangel, Miguel Ángel, no es cierto. Jiménez Ramírez, Miguel Ángel. Profe, sí estaba, pero ahorita se le fue justo el internet. ¿Estaba el compañero? Sí. Bueno, ahorita lo volvemos a nombrar. Por lo pronto es Oscar Yair. No, profe, es Miguel Ángel. Jiménez Ramírez, Miguel Ángel. Bueno, a ver, Jiménez está presente, sí. Sí, profe. Muy bien, entonces estoy en el otro renglón. Jiménez Ramírez, me dice la compañera que quizás salió involuntariamente. Ahorita lo...
Lara Nieves, Presente. Legorreta Salgado, Presente. López Chávez, Presente. López Frutis, Presente. bien. Magdaleno Ramírez, Presente. Marín Guadarrama, Andrea Marín Guadarrama. Ah, ya llegó aquí el compañero. Jiménez Ramírez, ya lo admití otra vez. Conectamos aquí. Bien. Bien, Marín Guadarrama. Parece que no está. Y le colocamos. Martínez Arellano. Presente. Gracias. Martínez Sánchez. Presente. Mejía Álvarez. Yo presente. Mariano, sí. Presente. Meléndez Hernández. Presente. Mendoza Colín. Presente. Mendoza. Presente. Morales Cárdenas. Kevin Morales Cárdenas. Moreno Espíritu. Presente. Ortiz Varela. Presente, profe. Bien. Pérez Gachús. Isabel. Presente. Sí está. Gracias. Ramírez Bolaños. Presente, profe. Bien. Reyes Báez. Presente. Reyes Mejía. Presente. Rivera Mejía. Presente. Sánchez Reyes. Presente. Soledad Lira. Presente. Tapia González. Presente. Torres Consuelos. María Presente, Fernanda profesor. Torres. ¿Está? Presente. Cepeda Guadarrama. Presente. Bien, son todos. Regreso. Si alguien no escuchó su nombre o no me contestó. Andrea Marín Guadarrama. Kevin Morales Cárdenas. Marín Guadarrama, no sé si tiene activado su micrófono. Porque veo ahí su fotografía o su perfil, pero no me contesta.
Bueno, si no me contesta o manda su mensaje ahí por el chat, la tendré que dar por ausente, aunque esté viendo ahí su fotografía. Kevin Morales. Bueno, para mí están ausentes. Es decir, no estuvieron en esta práctica. Y según eso están todos, porque tengo 44 en lista. Bien, continuamos. Revisamos la columna de frecuencias. Absolutas de arriba hacia abajo. Ya habíamos iniciado con 4. Siguiente renglón, Tapia González. ¿Qué frecuencia tiene el segundo intervalo? Soy yo. Sánchez Reyes, ¿qué frecuencia tiene el segundo intervalo? Soledad Lira, frecuencia del segundo intervalo. 2. 2, ¿no? 2. Torres Profe. Consuelos, frecuencia del tercer intervalo. Profe, Torres Consuelos, frecuencia del tercer intervalo. ¿sí me escuchó, profe? Lo escucho, pero estoy con Torres Consuelos. Es que Cepeda estaba activado. Guadarrama, frecuencia del Maestro. tercer intervalo. Maestro, Dígame. ¿me preguntó? Sí, Y es 6, compañero. ¿no? 6. Cepeda Guadarrama, estoy preguntando. Frecuencia del intervalo número 4 de la cuarta clase. Es 13. 13. Bien, regreso con Tapia. Frecuencia de la clase número 5, del intervalo de clase número 5. Sí, es 20. 20. Perdón, ahorita es que estaba activando mi micrófono y se tarda mucho en activarlo. Sí, no tenga cuidado. Cabañas Rojas. Siguiente intervalo, frecuencia absoluta. Ujú. Coronado, frecuencia de el siguiente intervalo. Sería el 6, ¿no? Sería 20. También 20. Durán, frecuencia del penúltimo intervalo. Sí, a mí me dio que es 10. A ver, vamos a comprobar. González Alanís, frecuencia del penúltimo intervalo. 11. El último intervalo, ¿qué frecuencia tiene? 4. 4. 4. Bien, si todos tenemos esos datos, todo nos tiene que salir con igual resultado. Ahora, ya la frecuencia relativa, pues operar la calculadora, hacer bien la división, la frecuencia acumulada y sumando correctamente las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y el que esté posicionado, y las frecuencias relativas acumuladas. En vez de estar sumando las frecuencias relativas, pues es más fácil tomar la frecuencia acumulada correspondiente y dividirla entre 80. Entonces leo las frecuencias relativas de arriba hacia abajo. .0500 el primero, .0250, .0750, .1625, .2500, .2500, porque hay dos intervalos con la misma frecuencia absoluta. Y después,
0.1375 y el último 0.0500. Le completamos ahí con ceros. La suma me debe dar 1, por supuesto. Frecuencias relativas acumuladas, que es algo determinante para estar con las medidas de posición y otros asuntos. Frecuencia relativa acumulada para el primer intervalo, 0.0500. Rivera Mejía, la segunda frecuencia relativa acumulada. 0.0750. Perfecto. Ávila Ríos, la siguiente frecuencia relativa acumulada, tercer intervalo. 0.1500. Correcto. Siguiente frecuencia relativa, estoy en la cuarta clase, 0.3125. Quinta clase, 0.5625 de frecuencia relativa acumulada. Siguiente frecuencia relativa acumulada. González Alanís. Sexta clase, sexto intervalo de clase. ¿Qué frecuencia relativa acumulada presenta? Jiménez, frecuencia relativa acumulada. Profe, ¿lo puedo decir yo? Sí, porque pues parece que no están presentes los jóvenes, las señoritas que les pregunto. Adelante, por favor. 0.8125. 0. 8125. Correcto, la siguiente. Usted mismo. 0.9500. Y la última, por supuesto, es el 1, ¿verdad? Aquí, como no hubo expansiones decimales infinitas, me da exactamente la unidad. A la hora de comprobar, o bien a la hora de sumar las frecuencias relativas, en la columna correspondiente tengo la unidad. Bueno, con eso, antes de pasar a la tendencia central, tengo dos, a ver, déjenme contar, 1, 2, tengo 3 centiles que puedo decir exactamente a partir de la columna de frecuencia relativa acumulada. Marco 0.05, lo convierto a tanto por ciento. En la mente no es necesario escribirlo, tengo 5%. En la frecuencia relativa acumulada, primera clase o primer intervalo de clase. Por lo tanto, el centil número 5 o quinto centil o quinto percentil o percentil número 5 es 39.5. Y le pongo ahí, ¿verdad? Centil 5 igual a, con la notación correspondiente, C mayúscula subíndice 5, C subíndice 5, igual a 39.5. De ahí me voy al centil número 15. ¿Quién me puede decir cuál es el centil número 15? No necesitamos cálculos para hacerlo, solo observar la tabla de frecuencia o distribución de frecuencias que hemos elaborado. ¿Quién me dice cuál es el centil 15? No les pregunto ya en persona porque no me contestan. Centil número 15. 15º centil. A ver, ¿quién me dice? 48.5. No,
Ahí apenas empieza el intervalo. 84.5. ¿Otra vez? 84.5. No, ¿cómo? Estoy con el centil 15, se fue muy abajo. No sé por qué me da 84.5. Centil número 15. Aún sin tener la gráfica, solo viendo la tabla de distribución de frecuencias, ustedes pueden ubicar cuál es el centil número 15. No hemos leído, no hemos repasado. Bueno, ya tenemos toda la tabla completa. Calculen, por favor, la media aritmética. Creo que da 71.7875. Correcto. Hasta 4 decimales la dejamos. Ya después de una presentación podríamos ponernos de acuerdo cuáles se quedarían hasta 2 decimales, por llamarle así, porque ya una calificación con 4 decimales pues no es muy común, ¿verdad? Podríamos dejarlo en 71.78, 71.8, en fin. Pero damos aquí los datos completos para que se compare, porque la calculadora es importante y cómo la manejamos. 71.7875 es la media aritmética de esta distribución. La suma de datos por la frecuencia, en este caso, la suma de las marcas de clase por la frecuencia, debe haber dado 5.743. Si quiero la tabla completa, agrego una columna donde registre marca de clase por la frecuencia respectiva. Entonces, en la primera línea iría 35 por 4, la segunda 44 por 2, la siguiente 53 por 6, etcétera, ¿verdad? La suma de esta columna que queda en construcción me debe dar 5.743. Y divido entre 80. Entonces ya tenemos la media aritmética. Bueno, para ayudarnos con la medida de posición llamada mediana, que a la vez es medida de tendencia central, pues podríamos trazar entonces el diagrama de frecuencia relativa acumulada. El histograma debe ser sencillo, yo creo, si hemos repasado. Es rápido de construir. Necesito en el eje vertical una escala que me permita llegar hasta el 20 como valor máximo. Puedo ir de 2 en 2, de 4 en 4, ya es de preferencia con su superficie de trabajo, y preparo mi histograma. Te sacan ahí 2 rectángulos con la misma altura en la parte del 4 y el 4, y otros 2 con la misma altura en la parte de 20 y 20 de frecuencia, ¿verdad? Entonces al principio queda un rectángulo de altura 4, al final otro rectángulo de altura 4, y por ahí quedan 2 rectángulos adyacentes de altura 20. La moda aquí no es útil, hay 2 modas, pero bueno, a algunos les interesa esa información. La moda 1 sería el 71 y la moda 2 sería el 80. No es cómodo, es decir, en promedio los datos o las calificaciones nadan en 71 y en 80. Es valiosa cuando se tiene distribución unimodal, una sola moda. Y hay toda una fórmula para calcularla más precisamente. Nosotros nos interesa la media y la mediana. Por ahí en el problemario está la fórmula correspondiente para la moda. Es todo un recurso geométrico también. A partir de construcción con triángulos se comparan las alturas de 2 de ellos. Pero eso no nos compete, la moda. Nos compete sobre todo la mediana y la media aritmética. La mediana porque es un centil 50, y la media aritmética pues es el valor central de la distribución, valor central por excelencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos la media. Los que distingan el centil
5, el centil 15 y el centil 95 lo pueden hacer directamente de la tabla. Antes de bueno, el histograma queda ahí muy rápido. Antes de la otra gráfica de frecuencia acumulada para relativa y frecuencia acumulada relativa y frecuencia acumulada absoluta, nos quedaría la columna que me permita calcular en su momento la desviación media y posteriormente la varianza. Desviación media, necesitamos los desvíos de los datos respecto a la media. Ya sabemos, o espero yo, ya sabemos qué hacer. Guardamos en la calculadora memoria de un solo valor, así con todos los decimales, 71.7875, guardamos la media aritmética y vamos obteniendo los desvíos de cada una de las marcas de clase respecto a la media aritmética. Sí. Recuerden, esta actividad no es para que yo aprenda, ni para que yo repase o cimente lo que se supone estoy aprendiendo. Entonces guardamos en la calculadora ese valor media aritmética. Aparece en mi display en la pantalla una M ahí pequeña. Incluso hay una indicación de que lo que introduje, 71.7875, una flechita y luego la M, quiere decir se almacenó en la memoria. Y empiezo, ¿verdad?, con los diferentes desvíos o desviaciones de los datos respecto a la media. Comúnmente se llaman desvíos. Y de una vez le ponemos su valor absoluto. De arriba hacia abajo podemos poner 35 menos lo que guardé en la memoria de un solo valor. Y me da negativo menos 36.7875. Le pongo valor absoluto y ya tengo 36.7875. Negativo porque el dato está a la izquierda en valor de la media aritmética. El valor absoluto me lo vuelve positivo. Después voy a sumar esos productos de los desvíos por la frecuencia. Vamos a poner la columna que es frecuencia. Como lo tengo en pantalla, pues rápidamente multiplico ahí por 4, frecuencia absoluta, ¿verdad? Y me da 147.15. Entonces, esos son los desvíos por la frecuencia. Valor absoluto. Posteriormente, 44 menos la media aritmética. Le aplico valor absoluto. Y así sucesivamente, ¿verdad? En ese caso la frecuencia fue 2. Y registro en la siguiente columna valor absoluto del desvío por la frecuencia en ese intervalo. 55.575.
Como después voy a hacer una suma, pues de una vez voy alineando los números, ¿verdad? Adelante con esa columna. No le estamos cortando decimales. Vean ahí la regularidad en los desvíos, queda .7875 en la parte decimal. Cuando paso a marcas de clase que están a la derecha de la media y a la parte decimal, en los desvíos tiene otra regularidad, ¿verdad? El punto 2125.
Bien, ya podemos calcular la desviación media. Ya terminaron con su columna de desvíos en valor absoluto por la frecuencia y ya tendrán la suma correspondiente. Lara Nieves, ¿podría decirnos cuánto vale la suma en la columna de desvíos en valor absoluto por la frecuencia correspondiente? ¿Por la frecuencia? Sí, claro, los desvíos por la frecuencia. Ay, todavía no termino eso, profesor. ¿Perdón? Todavía no termino esa parte. Pues en un examen no le va a alcanzar el tiempo, compañera. Esta es práctica. Coronado, ¿ya tiene la suma? Acuérdese que debe tener destreza para manejar la calculadora, porque si no... La suma da 943.85. 943 punto ¿qué? 85. Pues vamos a tener que revisar. A ver, por favor, Leonardo, de arriba hacia abajo, ¿qué le quedó en el primer producto de desvío? 147.15. Segundo, 55.57. 5. ¿Le cortó ahí decimal? Unos que los escribí primero con 4, pero me quedó No, 57 es que no puntos. le vamos a cortar decimales. Profe, disculpe, y como en el primero dio 15, sí se le agregarían los otros 2 ceros para Sí, los para 4 decimales. comodidad de hacer la suma. Pero bueno, ahí no es tanto el problema de los ceros, sino en el siguiente intervalo, el desvío de la marca de clase respecto a la media es 27.7875. Y luego lo multiplicamos por 2, que es la frecuencia. Y tendríamos ahí 55.5750. Ah, ok. Sí, entonces es que nada más sumé de 2 decimales. Entonces sumo los 4. Sí, por favor, sí, comenté que no íbamos a abreviar decimales aquí. Profesor, ya tengo esos datos. ¿De toda la columna? Sí. A ver, entonces, en el segundo era 55.5750. Tercer intervalo. 109.089. ¿Y se le agrega el 109. 0? No, no me da 109. A mí me A da mí me salió 94. 112.725. 112.725 o 72.50. Muy bien, al siguiente, fíjese ahí, compañera, ya tendríamos un gran detalle para que tengamos error en la desviación media, ¿verdad? Profe, ya saqué la sumatoria. ¿Se lo digo o ahorita? A ver, por favor. Me salió 916.845. 845 o 875. Sí. 845. A mí me dio .875. 916.875. Sí. Vamos bien. Y eso lo dividimos entre 80. Y tenemos la desviación media. Luego le recortamos, más tarde le recortamos, por lo pronto es 11.4609 375. La desviación estándar debe andar cercano a este valor. Más adelante, ¿verdad? Bueno, esa fue la columna de los desvíos de los datos en valor absoluto por la frecuencia respectiva. Para encaminarnos hacia la varianza, tenemos dos alternativas, no hay que poner las dos. Le agrego la columna de los desvíos de los datos al cuadrado por la frecuencia correspondiente. Bueno, primero la columna de los cuadrados de los desvíos, después
Cada cuadrado de desvío por la frecuencia. Hacemos la suma y dividimos entre 80. Eso nos da la varianza. La otra alternativa es la fórmula abreviada, el camino abreviado. Necesitamos los cuadrados de los datos, en este caso los cuadrados de las marcas de clase. Es más rápido, ¿eh? Por eso es el método abreviado, obviamente. Cuadrados de las marcas de clase, cada uno de ellos por su frecuencia. Sumamos en esa columna, dividimos entre 80 y ya tenemos la media de los cuadrados de los datos. Y a eso le restamos el cuadrado de la media. La media nos la dio un compañero hace rato, 71.7875. Esa diferencia va a ser la varianza. Y para la desviación estándar, pues a ese valor que tenga en pantalla, dividiendo entre 80, no vamos a hacer la corrección para dividir entre 79. La desviación estándar será la raíz cuadrada de la última operación, ¿verdad? Le van a agregar ustedes ahí después que terminen su tabla con las columnas correspondientes, ya sea la de los cuadrados de los desvíos y enseguida cuadrados de desvíos por frecuencia, o bien cuadrados de las marcas de clase y enseguida cuadrados de las marcas de clase por la frecuencia. Le van a agregar abajo en su tabla el valor de la media, el valor de la desviación media que ya tenemos, 11.4609, así con todos los decimales, 375. Hagan su comprobación y tan revisar sus operaciones. Manejar la calculadora requiere habilidad, insisto, no dejen eso al exceso de confianza. Requiere concentración. Después que tengan la varianza, encuentran la desviación estándar para revisar la clase que sigue. Nos debe dar el mismo valor porque todos hicimos el mismo número de intervalos con la misma amplitud. Y hasta ahorita hemos corroborado hasta la desviación media, ¿verdad? Los que no han terminado, pues tienen que hacerlo ahí en su tabla correspondiente con esas columnas. Van a poner los centiles que comenté. El centil, ya los pregunté hace rato, pero no hay participación. El centil 5, el centil 15 y el centil 95. Eso es directo de la tabla. Después elaboran su gráfica ya que tengan la tabla completa y hasta la desviación estándar. Trazan la gráfica del histograma y del polígono de frecuencia ahí mismo, en limpio. Después construyen la gráfica acumulativa de frecuencia. En la misma gráfica caben las dos, la de frecuencia acumulada y la de frecuencia relativa. Y ahora sí, con ayuda de esa gráfica pueden apoyarse para encontrar la mediana, cuartil inferior, cuartil superior. La clase que entra, la sesión que entra, revisamos cómo les quedó mediana, los cuartiles inferior, superior, la desviación estándar. No le corten decimales para poder hacer la comparación. Y le agregamos ahí algo para que nos falte, por ejemplo, el coeficiente de variación, pero eso va a ser la otra sesión. Recuerden, lo están haciendo en limpio, le están poniendo sus datos en cada margen superior de sus páginas de trabajo. Y si no tienen una aplicación que escanee en PDF para pues bajen alguna por ahí, hay bastantes gratuitas para que después me puedan mandar esa práctica, ¿verdad? Los que no estuvieron aquí, pues no participaron, de esos no los puedo tomar en cuenta. A pesar de que por ahí vi el nombre de alguien, ya no me contestaron. Entonces nos conectamos la siguiente sesión. Terminen su trabajo, jóvenes. Yo les había pedido que lo adelantaran.
Y la clase que entra cerramos esto. Todavía nos va a faltar un poco de estadística. Esa sería la parte del teorema de Chebyshev. Pero le vamos a cortar aquí en esta construcción para poder evaluar el próximo jueves que damos, ¿verdad? De todos modos, el miércoles revisamos lo que faltó de la distribución de frecuencias. Se pueden desconectar, que les vaya bien. Gracias, que tenga buen día. Igualmente.